Buenos días, bendiciones, que el Señor te bendiga grandemente. Te habla la pastora y profeta Leticia Soledad Barbero González de aquí de España, del Ministerio Apostólico, Internacional y Profético Manantial de Aguas Vivas. Amén. Hoy vamos a hablar sobre una palabra. Hoy vamos a hablar sobre la palabra, si tu presencia conmigo no va. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día, por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por esta palabra, Señor. Te pido que tú vayas tocando los corazones, Señor, para que esta palabra llegue a muchos, Señor. Señor amado, confiamos en que tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, como tu palabra lo dice, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer esto que dice, si tu presencia conmigo no va. La presencia de Dios en nuestras vidas es como el aire que respiramos. Si no podemos respirar, no tenemos vida. Tenemos que entender que necesitamos del aire para poder respirar. Y Dios es como el aire para que nosotros podamos respirar. Yo lo comparé con esto porque es más fácil para que puedan entender. Suponte que hay un pez en el agua. Los peces en el agua necesitan de oxígeno. Si a un pez lo sacamos del agua, se transforma en pescado. Entonces, al sacarlo del agua, le falta el oxígeno. Y al faltar el oxígeno, pues el pescado se muere. Así somos nosotros. Si no estamos en la presencia de Dios, también nosotros nos morimos espiritualmente, porque no estamos en la fuente, no estamos bebiendo de su agua. Amén. Entonces, vamos a Éxodo 33, versículo 15 al 16, y dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Amén. Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios su vida era inútil, no tenía sentido. Estaba diciendo, Señor, si tú no vas, yo no voy, porque sin ti no me siento seguro. Entonces la presencia de Dios también nos da seguridad, al igual que Moisés nos hace sentir seguros y diferentes a otras personas. Moisés era muy distinto a otras personas. Moisés no era una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque él tenía la presencia de Dios. Amén. Recordemos que cuando él subió al Sinaí, él estuvo 40 días y 40 noches en ese lugar donde la presencia de Dios estaba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener también la presencia de Dios, pero para encontrar la presencia de Dios nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Cómo? No esperemos sentados de que Dios venga. No, nosotros tenemos que ir en busca de Dios. Moisés no esperó de que Dios bajara, sino que Moisés fue en busca de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios en la intimidad. Entonces eso es lo que a nosotros nos distingue de los incrédulos. El buscar de su presencia. Buscar de su presencia nos da dirección. El buscar de su presencia nos da descanso. Nosotros venimos cansados, cargados con problemas, quizás cargados con problemas de la grey, en la iglesia, quizás cargados con problemas de la casa, quizás cargados con problemas de diferentes lugares. Pero cuando nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios y dejamos nuestras cargas ahí, nosotros aprendemos a llevar ahí el yugo de Jesucristo, cuando el Señor nos dijo que es más fácil y ligero su yugo y que dejemos todas las cargas a sus pies. Así tenemos que ser nosotros, dejar sus cargas a los pies de la cruz. Amén. Moisés estaba cansado, imagínate, lidiaba con un montón de cosas del pueblo, aún con los pensamientos, con los duros de corazón. Ellos no entendían lo que Moisés estaba haciendo, porque ellos no lo practicaban, ellos no lo hacían, ellos estaban acostumbrados a adorar a otros dioses. No estaban acostumbrados a adorar al Dios verdadero, al Dios sin rostro que ellos le decían. Entonces, sino que se quejaban todo el tiempo, porque tenemos que entender que si nosotros estamos en la presencia de Dios no nos va a faltar que comer, no nos va a faltar que vestir, no nos va a faltar, recordemos el maná. El maná Dios le daba el almuerzo, le daba la cena y le daba todo ese tipo de cosas. Bueno, a ellos no les faltaba absolutamente nada, ¿ven? Entonces ni siquiera su calzado se había desgastado. Entonces nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. A veces nosotros llegamos cansados de lidiar con problemas, de trabajo, con la familia, y llegamos acá y seguimos teniendo. Lo mejor es ir y descansar en su presencia. Amén. La presencia de Dios trae gozo en nuestras vidas. Recordemos que Moisés, cuando subió al Sinaí, él venía gozoso y venía lleno de su espíritu. Amén.
Entonces tenemos que tener gozo, tenemos que tener alegría, no hay que tener tristeza. Tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que tener la libertad de acercarnos a Él, porque hoy estamos a tiempo. En 2 Corintios 3:14 dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tenemos que entender que a donde está Dios tenemos libertad. Donde está su presencia hay libertad. No podemos dejar que su presencia sea parte de nosotros. Recordemos a Saúl. Saúl se fue sin haber obedecido a Dios. Se fue sin preguntarle a Dios, porque antes consultaban a través de los profetas. No le preguntó a Samuel si podía ir. Directamente él dijo que el arca del pacto tenía que estar en la guerra. Pero él no le preguntó a Dios, pero él llevó el arca del pacto donde Dios reposaba, pero lo tomó como un amuleto. No lo tomó como que era la presencia de Dios ahí. Entonces, si ellos se hubiesen arrepentido en ese momento de haber hecho lo que hicieron, realmente hubiesen tomado la presencia de Dios en serio, no hubiesen muerto tanta gente. Pero Él hizo oído sordo, Él no preguntó, Él se las mandó. Entonces nosotros, cuando nosotros nos mandamos nosotros mismos y no le preguntamos a Dios, sufrimos las consecuencias y podemos morir. Amén. Entonces, a veces pensamos, ¿y por qué Dios no está? ¿Y por qué se aleja? Yo oro y no me escucha. No, Dios siempre nos escucha, pero tenemos que sumergirnos en sus aguas profundas. En 1 Samuel 15 dice, Dios se apartó de Saúl porque obedeció a media. O sea, fue selectivo. Recordemos que Dios le había dicho a Saúl a través del profeta Samuel que tenía que matar a los de Moab. Moab eran enemigos de Dios, eran personas extrañas de Dios. Entonces dice que había, en vez de destruir todo lo que Dios le había dicho, que hasta su ganado, sus hijos, todo, o sea, todo el pueblo tenía que haberlos arrancado de raíz, por así decirlo, y no lo hizo. Se quedó con el botín, se quedó con oro, se quedó con plata, se quedó con el rey, se quedó con animales. Entonces, como no obedeció a Dios, encima mintió, porque él dijo, no, yo hice esto porque quería ofrecerle holocausto a Dios. Habían sacado todo lo que a ellos les convenía, entonces no obedeció completamente. Cuando nosotros no obedecemos completamente a Dios, también nos alejamos de su presencia, porque Dios quiere que nosotros lo hagamos, pero nosotros no lo hacemos por conveniencia. Entonces, Dios confió en él, pero él falló, él desobedeció. Entonces tenemos que mantener su presencia y confiar en él, verlo como nuestra guía, como nuestro refugio, como nuestro amigo. Es creerle, es amarlo, es gozarlo. Amén. Y termino con este versículo. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre y los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque has hecho maravillas, misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Amén. Esto es en el Salmo 31, versículo 19 al 21. Que Dios te bendiga.